Estamos con una temperatura de 13 grados 3 décimas acá en el pueblo de Temperley. Les damos los buenos días a todos los alumnos. Sigo admitiendo. Buen día, doctor Croce. Buen día, alumnos. Buen día, ¿cómo estás, Gonzalo? Buen día, doctor. Lo que voy a pedir a los alumnos es que por favor muteen el micrófono. Así no tenemos interferencia. Después apagaremos las cámaras para tener mejor calidad de datos o mayor cantidad de datos, no por nosotros, sino porque hay gente que por ahí está en una zona donde no tienen buena internet o no es la de mejor calidad. Así que bueno, vamos a tratar de ser de la mayor utilidad posible. Muy emocionado estoy, porque anoche vi en Netflix, El Reino, que más allá de la temática que toca, gran parte de la serie está filmada en el rectorado de Lomas de Zamora, en el viejo rectorado de Lomas de Zamora, al cual fui yo en varias oportunidades, fui a charlas. Esto es en Santa Catarina, donde está parte aún de la Facultad de Ingeniería. Así que bueno, fue una grata emoción. Incluso firman en la parte de atrás, es decir, el ingreso que tenía antiguo, que es por la calle Garibaldi. Así que bueno, muy interesante ver algo familiar en algo que se ve a nivel internacional. Bueno, hoy vamos a arrancar la clase. Yo creo que ya estamos, ¿no? Estamos en 40 y 39 personas, 39 alumnos. Habíamos visto la normativa, ¿sí? El plexo normativo al cual se ajusta nuestra materia, que es de alta configuración reglamentarista. Esto es a efectos de la seguridad que necesitamos en el transporte, ¿sí? Y mejorar las tablas de incidentes o accidentes. Más que nada, esto lo vamos a encontrar, justo ayer estaba discutiendo con una chica, una graduada de Goya, Corrientes. Voy a sacar una foto, un señor estacionó su camioneta atravesando la vereda y venía un chiquito con su sillita de ruedas, de esas que son la motor, y no tenía salida, tenía que esperar que sacaran la camioneta porque no podía bajar a la calle porque no tenía una bajada o dar la vuelta a manzana, no sé, bueno, todas esas cosas que hacen que uno, digamos, todo el esfuerzo que hacemos por trabajar, por mejorar, por ser cada día mejores personas, se ven de alguna manera turbias con este tipo de conductas. Si la camioneta puede estacionar tranquilamente en la acera, ¿qué necesidad hay de tapar la vereda, ¿no? La vereda que no es nuestra. Ustedes saben que la vereda común, como le decimos nosotros coloquialmente, no nos pertenece, es del municipio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está destinada al uso común. Es parte de la vía pública, entonces el uso común de todos los que caminamos. La vereda, como le decimos comúnmente aquí en mi barrio, simplemente es para la gente que tracciona, va caminando. No es para las bicicletas, no es para la moto, no es para los automóviles, no es un estacionamiento para autos. Si no tiene estacionamiento en su casa, bueno, la deja paralela la vía, la acera y punto. Pero así como ese chiquito, y yo le decía, bueno, hay que hacer una campaña, yo hace muchos años que hago una campaña acá en mi pueblo de Temperley, y yo sé que por ahí no es tan efectivo como quisiera, pero yo enseguida saco fotografía y le envío la fotografía a la gente de tránsito para que tomen las medidas del caso, no para que infraccionen, sino para que digan, señor, baje la camioneta. Porque también en una época tocaba el timbre y decía, por favor, ¿puede bajar la camioneta? Bueno, y se ofendían, vio como somos nosotros que no nos cuesta convivir en ciertas cuestiones. Así que ténganlo en cuenta, no se debe, está prohibido, está sancionado, es decir, hay una infracción al respecto. No podemos estacionar un vehículo atravesando la vereda y que una señora que está embarazada o que va con un bebito tenga que bajar a la acera con
el riesgo que ello conlleva, ¿no? Porque puede devenir el incidente o el accidente. De hecho, no sería la primera vez, y si seguimos así, tampoco la última. Distinto es en el caso de los hechos técnicos, como por ejemplo buques o aeronaves o vehículos, objetos espaciales. También que allí hay algunas diferencias bastante marcadas, pero tenemos la posibilidad de aquel que ha navegado tanto por el aire como por el agua, darse cuenta que si no se ajusta a la reglamentación, estamos complicados. Después, más adelante, en la otra hora, nos va a hablar el doctor Maldonado al respecto y nos va a dar seguramente una pintura al respecto, va a pintar al respecto y nos va a dar la posibilidad de esto que sostenemos todos los que nos gusta la aviación, que es el medio de transporte más seguro que existe, al menos por ahora, en la Tierra, ¿verdad? Pero eso se debe a trabajos de años y años y años de trabajo. Eso se debe a una cultura que ha penetrado profundamente en todos aquellos que tienen que ver con la actividad aeronáutica. Fíjense, ayer en Bragado hubo un accidente que, bueno, no tuvimos que lamentar víctimas, por lo menos hasta ahora no me he enterado que haya habido que lamentar víctimas, pero fue un accidente el cual devino por no haber observado las reglas mínimas de seguridad en un aeródromo. Un aeródromo como Bragado es un aeroclub, y con esto no le quito ningún tipo de importancia. Es un aeródromo incluso, si bien es privado, es para uso público en algunas ocasiones, en eventos, etcétera, etcétera. Así que también hubo otro accidente con una aeronave rusa, que bueno, puede suceder, de hecho suceden, pero son mínimos. El otro día damos los datos, la cantidad de fallecidos por accidente de aviación, y si los comparamos, que son a nivel mundial, si los comparamos con los que suceden, yo sé que las comparaciones son odiosas, ¿no? Pero a veces nos sirven como parámetros a los efectos de inclinar o de, mejor dicho, enderezar conductas, en el sentido de enderezar el derecho, ¿verdad? Sucede, no digo que no. También en esta semana me acordé cuando damos daños a terceros en la superficie. Vi un Globemaster, un B-17 saliendo del aeropuerto de Kabul, aeropuerto internacional de Kabul, que la gente en su desesperación, cosa que sucede, ha sucedido, y siempre damos algún ejemplo en Miami o en México, los polizones que se cuelan en la rueda de nariz de la aeronave generalmente, es decir, evadiendo toda la seguridad aeroportuaria, la atención que presta el comandante de la aeronave, etcétera, etcétera. Así todo, a veces esta gente suele infiltrarse, y luego, claro, la rueda de nariz no está presurizada, no hay calefacción, no hay nada. Por lo tanto, cuando están a 10.000, 11.000 metros de altura, que es más o menos por donde vuelan las aeronaves aerocomerciales, esperen que estoy admitiendo, los sorprende la muerte blanca, es decir, la muerte por frío. Y obviamente con la aeronave está a punto de estar en final de pista, cuando está por aterrizar y abre el compartimiento para sacar el tren de aterrizaje, no están asidos a nada y se caen. Entonces, de pronto... Para que tengan una idea, la temperatura a 11.500 metros es de menos 56 grados. Así que no hay forma de que lo resista nadie. No. Es así. Gracias, Gonzalo, siempre tan oportuno, dándonos este tipo de conocimiento, que muchos somos ayunos en ese sentido, y que nos viene bien para comprender un poco este hecho técnico. Pero bueno, como todo hecho técnico, vimos todo el plexo normativo, las distintas organizaciones que tienen o que son autoridades de aplicación a nivel internacional, a nivel nacional. Hemos visto también el hecho técnico en sí, pero tiene varias partes esto.
esto. Y una de ellas es la zona, ¿sí? Por donde se va a desarrollar esta actividad. Habíamos visto que esto lo vamos a ver en 3-4 partes. Vamos a ver la zona por donde circulan los trenes y los vehículos carreteros. Después vamos a ver espacios acuáticos. Posiblemente lo veamos para la próxima clase, porque hoy el doctor Maldonado ha preparado espacio aéreo y bueno, es interesante escucharlo a él porque tiene, aparte, como dije el otro día, la experiencia de muchísimos años al mando de aeronaves. Por lo tanto, conoce perfectamente no solamente el espacio aéreo soberano, es decir, el que le corresponde al Estado, en este caso a la República Argentina, sino también de distintos continentes, de distintos países. Bueno, hasta ahora les voy a hacer una preguntita. ¿Han entrado en el campus virtual? Bueno, no sé si me van a contestar. Sí, doctor. Yo entré. Sí, profe. Usted sí, yo me imagino que el doctor. Profe. Bueno, yo ahí en el campus subí un seminario al cual asistí virtualmente, obviamente hoy es todo virtual, y sería interesante que lo vean en algún momentito, porque ahí hay casi 70 y pico de personalidades que tienen que ver con la actividad marítima, fluvial y lacustre de nuestro país. Y se ve el espacio acuático, cómo se conserva ese espacio acuático a través de, no sé, DASA o Jan de Null, que son las empresas que hacen con esos artefactos todo el dragado para las vías por donde van a circular los buques. Bueno, Jan de Null es Hidrovía Sociedad Anónima, es una compañía belga, tiene algo de capitales holandeses también, mejor dicho, de los Países Bajos, del Reino de los Países Bajos. Van a haber autoridades portuarias, autoridades de aplicación en el sentido estricto, como por ejemplo el jefe de la Prefectura Naval Argentina, que, como les dije en algún momento, es graduado de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora por la Facultad de Derecho. Vamos a encontrar también las personas que hacen la explotación de dicha actividad en forma privada, los sindicatos, y realmente es interesante ver que cuando hay voluntad y cuando el hecho técnico, en el caso marítimo, en el caso aeronáutico, en el caso espacial, hay algo que lo sobrepasa, que es la pasión. Que es como en el derecho. Uno va a ser abogado y tiene pasión, porque si no, no se entiende esto de tener que litigar en cosas que son muy miserables. Yo siempre digo que los que estamos con las cuestiones miserables son los médicos, los bomberos, los policías y los abogados, ¿no? Porque vemos la miseria humana en su intimidad, en sus fibras íntimas, y los desaguisados o las terribles consecuencias, los daños. Bueno, en fin, ustedes ya lo habrán visto derecho privado, han visto derecho público, han visto familia, supongo. Y ahí penal, bueno, ahí nos encontramos con cuestiones complicadísimas del ser humano, ¿no? Que hacen que ir a una universidad nos transforme, nos haga conocer las normativas para transitar por esta sociedad en la mejor forma posible, ¿no? Como siempre, siendo mejores personas. Bien. Dicho esto, vamos a hablar de los espacios y nos vamos a introducir en el primer espacio. Bueno, perdón, hago un paréntesis. Espero que lo hayan podido ver el seminario y si no, escúchenlo. De más está decir que hay normativa que vamos a ver hoy, por ahí o por ahí no, vamos a ver si nos dan los tiempos. Tienen tienen fallos, 2 fallos modelos importantes, aparte tienen el programa de la materia, bueno, el cronograma, etcétera, etcétera. Por favor,
El campus tratamos de actualizarlo cotidianamente y es para ustedes. Así que traten de usarlo, aunque sea a la noche, de ver, no sé, alguna tele, ven, por ejemplo, parte del seminario. Les va a ser de muchísima utilidad porque les va a abrir... a ver, una cosa es lo que nosotros conversamos sobre la norma, que es fría, es calculadora, y otra cosa es ver la realidad, ¿sí? Y cómo se aplica esa norma. Así que cuando el doctor habla, no sé qué decían ahí. A ver, un segundito, por favor, porque puse un mensaje y no lo llegué a leer. Hablar del medio donde dicha actividad se desarrolla. Gonzalo, sí. Les voy dando algunas aclaraciones. Perfecto, porque perfecto. hay gente que no conoce los vocabularios que vamos a usar. Fantástico. Una buena forma de que lo vayan teniendo claro. Muy bien. No, Perdón, no leí el nombre, ¿viste? Y como yo soy medio... Vos viste que yo, si camino, no puedo masticar chicle. Si querés, yo me ocupo del chat y sí, cualquier cosita te aviso. Por favor, te agradezco. Perdón, profesor. Usted sí. se refiere a los videos de Global Port, ¿no? Exactamente, Global Port. En la plataforma. Sí, Agripino, tal cual. Todavía estoy esperando la respuesta del subsecretario académico a su consulta del otro día, que la consulté y no olvidé, lo mismo que a Karina, que no sé si está hoy. Bueno, el transporte terrestre. Ahora vamos a ocupar un poquito del transporte terrestre. El transporte terrestre ya lo habíamos clasificado con dos clasificaciones, ¿no? Cuando se clasifica es dos o más. Una es el transporte ferroviario, es decir, aquel que corre por los rieles, así utilizan la jerga la gente ferroviaria, aquel que corre con ascendencia o descendencia, tiene todo un vocabulario muy específico. A nosotros lo que nos va a interesar como abogados es primero saber que el ferrocarril es netamente nacional o provincial, es decir, que pertenece al Estado y cuya explotación, como hemos visto, creo que lo hemos visto, porque yo estoy dando clases en otros lugares y por ahí me confundo, así que si me equivoco les pido que me ayuden. Ese ferrocarril puede estar explotado, de hecho está explotado por concesiones privadas. Les doy el caso del ferrocarril Urquiza, de Belgrano Norte, que esos son de transporte de pasajeros con sus respectivos coches. Digo coches porque así nos vamos acostumbrando. Ayer leí una nota de un especialista en transporte y usaba vagones, y a mí les puedo asegurar que se me inflamaba la vena yugular, porque digo, si es especialista no puede hablar, porque el solo hecho de leer la ley de ferrocarriles ya se lo dice, tenemos la clasificación. Pero bueno, esas cosas que suceden, que cualquiera, bueno, si yo soy profesor, cualquiera puede ser profesor, eso es indudable. Con todo respeto lo digo. Decía entonces, en esta clasificación, los ferrocarriles, ya sabemos, están clasificados, nacionales, provinciales, están clasificados también si son de transporte de personas o transporte de mercancías, y también están clasificados si la explotación de dicho medio de locomoción está en manos privadas o de unión transitoria de empresas, las famosas UOFES, que las manejan una parte del Estado y otra parte el sindicato y alguna otra empresa que se asocie. No ha dado malos resultados, indudablemente. Yo recuerdo, incluso lo vimos en la facultad, vino un día a visitarnos un periodista muy famoso hace muchos años, ustedes seguramente por ahí ni lo conocen porque son muy jovencitos, se llama Bernardo Nepta, un periodista que hizo toda una huella en el estilo, en la forma de comunicar, oriundo de la ciudad de La Plata. Y él decía que en manos del Estado el ferrocarril perdía 1 millón de pesos diarios. Vino una época, un gobierno que dijo, bueno, está bien, vamos a abrirnos, vamos a dar en concesión la explotación de los ferrocarriles, los que dejan dinero funcionan, los que no son no interesan en la inversión, es decir, que no van a dar un dato económico importante, se dejan sin funcionar. Y al cabo de un año, cuando se hicieron los primeros balances,
El ferrocarril concesionado en manos privadas perdía 1 millón de pesos por día. Es decir, ¿cuál es el quid de la cuestión? Yo se los dije en principio, el ferrocarril es un sistema extremadamente complejo de transporte, como lo es también la actividad aeronáutica. No es una cosa sencilla, no es poner una locomotora, un convoy de coches o vagones y respetar las señales, subir gente, bajar gente o subir mercancía o bajar mercancía. Es un sistema complejo donde la mantención, por ejemplo, acá en mi pueblo de Temperley, ustedes a veces entre las 2:30 de la mañana y las 4:30 de la mañana pasa el convoy que nivela todos los rieles. Son unas máquinas amarillas, por ahí las han visto, estacionadas en los playones de Temperley, o circulando de noche si es que pasaron por algún puente y la vieron, porque si no, no se ven. Todos los días se nivela el sistema de rieles. Ustedes viajan en un convoy de transporte de pasajeros a las 5 de la mañana, como suelo hacer yo, cuando solía hacerlo cuando no había pandemia, o 5:30, uno puede ir parado tranquilamente leyendo el diario que ni se mueve. Volviendo, tipo 8 de la noche, y quiere leer de la misma forma, va a ver que tiene que hacer equilibrio, ¿no? Porque hay como una especie de rolido, una especie de cabeceo parecido al buque, obviamente en forma mínima, y eso es porque se ha desnivelado la vía. En tanto y en cuanto nosotros vivimos un sistema pampeano. Algún día hablaremos del sistema pampeano si tenemos tiempo. Pampa húmeda, tiene una suerte de lomadas y cañadas. Pobre de aquel que compra una casa en la cañada en Loma de Zamora, se ahoga todas las veces que hay lluvias fuertes. El que vive en la lomada no pasa nada. Por eso son más caras las casas en la lomada que en la cañada. La cañada es un sistema de canaletas naturales por donde escurre el exceso de aguas. Esto se debe a lenos y a antienos, es decir, lo que popularmente se conoce como el niño o la niña, es decir, tiempos de mucha lluvia y tiempos de sequía. Bueno, al final dije algo, no, me quería detener, pero no pude, no puedo con mi genio. Por lo tanto, ¿en qué sentido nos interesa al abogado conocer el tema de si la explotación es por concesión privada o es concesión pública, que los ferrocarriles si pertenecen al Estado nacional o provincial? Porque, bueno, suele haber accidentes y por ahí algún día le toquen la puerta del estudio y tengan que atender a un futuro cliente que sufrió algún tipo de incidente arriba de un ferrocarril. Bueno, y ahí empieza el recordatorio. ¿Qué decía Krause? ¿Qué decía Maldonado con respecto? Bueno, primero, si es nacional, ustedes saben que es de competencia federal. Y entonces me dicen, no, pero miren que hubo un accidente en Lanús la otra vez y estaba el secretario del juzgado ordinario de Lanús. Bueno, eso es otra historia. Eso es un convenio que se hizo con la provincia de Buenos Aires porque nosotros teníamos el fuero federal en Loma de Zamora y en un momento dado eran tantos los suicidios que teníamos que no podía estar el juez en tantos suicidios y el juez o el secretario, por orden del juez, es el que va a dar el levantamiento, ¿sí?, del servicio. ¿Qué significa esto? Que le da el permiso para poder funcionar. Calculen ustedes, había un accidente o un suicidio, yo recuerdo uno, el del dueño del Cañón, ese restaurante que está ahí en la avenida Hipólito Yrigoyen, ahí en Hipólito Yrigoyen y Rivadavia, tiene un cañoncito arriba. El que está en Avellaneda. Sí, Avellaneda, correcto. Casi 3 horas de palo de tren, se paraba el tren 3 horas hasta que daban el orden de servicio. Ustedes imagínense un suicidio a las 7:30 de la mañana, 8 de la mañana, hora pico, no había colectivo, taxi, remis, combi que alcanzara para absorber solamente los pasajeros de una sola formación. Entonces hubo un convenio donde actúan las distintas autoridades de aplicación con facultades, es decir, jueces, secretarios, para que si hay un accidente de estas características, por decirlo de una forma, actúen lo más rápido posible para que el servicio se establezca o reestablezca, mejor dicho, también en tiempos menores. Se ha logrado. No obstante,
recuerden que saliendo de Loma de Zamora, como pasó hace muchos años, allá en la 205, cerca de Lobo, en el cruce de vías, un camión de combustible de bandera blanca cruzó y no vio las señales, no vio nadie, el tren se lo llevó. Parte de la máquina y de los coches están ahí en Kilo 4,5, o sea, Plaza Herley. Y el camión, bueno, ahí se descubrió toda una maniobra. Ese camión venía con combustible robado. Se robaba el combustible y después se vendía en las estaciones de servicio. Indudablemente, las estaciones de servicio lo cobraban al precio oficial, no es que les hacían un descuento, ¿no? Eso es parte de nuestra denominada viveza criolla. Eso fue un hecho, ahí se empezó a descubrir, que empezaron a destaparse cañerías con válvulas clandestinas para poder extraer líquido, el precioso líquido, el combustible, ¿no? En Avellaneda, bueno, por donde había una destilería, La Plata, siempre había alguno que se robaba el combustible. Es más, la otra vez vi una serie y pasaba lo mismo en Miami. Perdón, doctor. Sí. Hay un alumno que consulta si siempre la competencia federal, lo que no entiendo, no tengo claro si se refiere a la cuestión de los suicidios. La competencia siempre es federal. Lo que yo comenté fue que el caso para el levantamiento del servicio lo podían hacer jueces de competencia ordinaria, es decir, de la provincia de Buenos Aires. ¿Sí? Es a ese efecto. El cuerpo va a ser trasladado a la morgue más próxima. Nosotros la morgue más próxima, la que funciona, es la del servicio que está en el Departamento Judicial de Loma de Zamora. Lanús, Avellaneda todavía no tiene morgue hasta donde yo sepa. La morgue significa donde va a haber un cuerpo de peritos que van a hacer los exámenes para ver el origen del fallecimiento de la persona que se trate, ¿verdad? Bueno, ahí hay un trabajo que es terrible, que es la de los bomberos que tienen que rescatar las partes del cuerpo. No me gusta hablar mucho de esto porque parece derecho amarillo y no es la idea. La competencia federal, salvo que estemos en la provincia de Córdoba y el ferrocarril, por ejemplo, pertenezca a la provincia de Córdoba. Entonces ahí ya no hay competencia federal, ¿verdad? Fíjense ustedes, ¿cómo darse cuenta que hay competencia federal en un ferrocarril o en una ruta terrestre? Simple, fíjense quién es la autoridad que está regulando, por ejemplo, el control, el tránsito, etcétera, etcétera. Si ustedes están en el ferrocarril, van a ver que en Lanús, en Lomas, en Temperley, en Herley, van a encontrar gente o de Gendarmería Nacional o de Prefectura Naval Argentina, que son cuerpos policiales federales. ¿Sí? Arriba del convoy van a encontrar gente de la Policía Federal Argentina. Si fueran ordinarios, encontraríamos policía de la provincia de Buenos Aires en las estaciones y arriba de los convoyes. Si ustedes están en una autopista, por ejemplo, me estoy adelantando un poco a los temas que vamos a hablar hoy, van a encontrar que la autoridad de aplicación, en cuanto a seguridad, es Gendarmería Nacional. Por lo tanto, esa autopista es de carácter federal. ¿Sí? Interviene la justicia federal. Lo mismo sucede si ustedes tienen que defender a algún marinero con respecto a su contrato de ajuste. Ya lo vamos a ver, el contrato de ajuste es el sueldo que tiene cualquier persona, solo que en el marinero se utiliza ese término por las calidades especiales. El marinero se va y no vuelve a la casa a las 8 horas, sigue su derrotero hasta llegar, no sé, a Saucanto, por decir un ejemplo. Y van a tener que ir a la competencia federal en todo el país, salvo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que por una cuestión de tradición y para economizar el proceso, todo lo que tiene que ver con lo laboral en el ámbito marítimo o fluvial o lacustre, está a cargo de los juzgados laborales, los juzgados nacionales laborales, que en realidad no son nacionales porque su facultades territoriales, su competencia territorial está delimitada por General Paz, el Río de la Plata y no sé,
y el riachuelo. Es el único caso. Después, todo lo que tiene que ver con marítimo, no sé, un abordaje o lo que fuere, una deuda por combustibles, por rancho, etcétera, etcétera, nos vamos a dirigir ahí a Libertad 731, donde funcionan los juzgados civiles y comerciales federales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que no pertenecen a la Ciudad Autónoma, están bajo la égida de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ojo, no confundir con los actuales juzgados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde hay una normativa que ya está reglamentada, están ahí viendo el tema presupuestario y hay temas políticos de por medio, de intereses en ese sentido, ¿no? De partidos políticos según sus ideas. Pero bueno, hasta donde sabemos, la justicia ordinaria, es decir, los juzgados civiles, los juzgados comerciales y los juzgados laborales van a quedar en la órbita de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿verdad? Van a constituir el cuerpo judicial de la Ciudad Autónoma. Ciudad Autónoma que surge a partir de, ustedes saben, la reforma constitucional de 1994. Si tienen un problema aeronáutico, también van a tener que ir a los juzgados civiles comerciales federales. Eso no quita que algún abogado no sepa de esta materia y haya presentado, por ejemplo, la compraventa de una aeronave cuya hélice no está habilitada, puede perder las horas de habilitación, y entonces ese vicio lo van a exponer, lo van a ventilar ante un juzgado comercial, el cual, si el juez es vivo, se va a declarar incompetente, y si el abogado del demandado es vivo, también va a pedir la incompetencia, porque no se debe ventilar en un juzgado comercial, sino en un juzgado civil y comercial federal. No sé si fui claro con esto para la alumna que preguntaba o el alumno que preguntaba, pero hay que tener muy en cuenta, cuando nosotros comencemos a ejercer la profesión, tener con precisión dónde vamos a presentar la demanda. Les digo porque pasa lo mismo con los oficios, con las cédulas, con los oficios ley, por ejemplo, los 22.172, que no le ponemos oficio ley, que no lo presentamos ante la competencia que corresponde, y es un problema. Cuando nosotros les hablamos con el doctor Maldonado de las distintas autoridades de aplicación, ¿sí? Por ejemplo, si vamos a pedir un informe sobre matrícula de una aeronave que arrojó un objeto, o se le cayó una persona, me rompió el techo del quincho, si vamos a oficiar, vamos a tener que enviar el oficio a través de esta entidad que es de carácter federal. Si estamos viviendo en Loma de Zamora, tenemos que hacerlo por ley 22.172. ¿Sí? Ha pasado que han presentado oficios en autoridad de aplicación que no corresponde. No pasa nada, porque a lo sumo se ríen y dicen, mira, este tipo no estudió bien el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación o de provincia, códigos de forma, pero el problema que nos trae, que hasta que vuelve el oficio, hay que pedir nuevo oficio, y por ahí, con la velocidad ubérrima que tenemos, digamos, la demanda se nos atrasa con suerte, entre 2 y 4 meses, si no es más. Y el tiempo se complica porque ustedes van a vivir de esta profesión. No es lo mismo cobrar un honorario dentro de 6 meses que dentro de un año. No sé si fui claro. Los agarré por el lado más espiritual, que es el dinero para un abogado, ¿no? Un abogado, no tenemos bolsillos en los pantalones. Ustedes sabían eso, ¿no? No hay bolsillo, no hay nada, no le pidan plata porque no hay. Bueno, vuelvo al ferrocarril. Entonces, si hay un problema con el ferrocarril, sabemos que hay normativa. Está la ley de ferrocarriles, está la ley de ferrocarriles que actualiza el transporte de pasajeros, pero más o menos entre la ley del siglo XIX y la reglamentación, que es de la tercera década del siglo XX, con eso sigue funcionando el ferrocarril y no funciona mal.
Lo que funciona mal es la gente que por ahí, por una depresión o porque perdió algo, se arroja a las vías del tren y eso es terrible. O el accidente por no mirar. Sucede mucho con los vehículos cuando cruzan con las barreras bajas. Yo el otro día trato de caminar un poquito, me voy de Templo y Adrogué, caminando y veía ahí en la barrera de Espora, antes de llegar a Menedo, ahí muy cortito, cruzaban en contramano, porque hay un bulevar en el medio, se metían en contramano para hacer el zigzag y cruzar. Yo me ponía pálido del pánico, porque digo, llega a venir un tren, justo hay una curva en dirección Temperley y José Mármol, que es difícil ver si viene el ferrocarril. Digan que vienen bastante despacio dentro de todo. O a veces no se fijan la vía que viene de Sarmiento, hay una tercera vía ahí, generalmente es utilizada, generalmente no, es utilizada por trenes de carga, y ahí viene el problema. Yo no sé cómo se animan a cruzar, a mí me da pánico, realmente me da pánico. Pero bueno, hay gente que aparentemente no. Decíamos entonces, bueno, eso es más o menos, sabemos que el ferrocarril, sus rieles, su balasto, sus durmientes, etcétera, etcétera, siempre están sobre tierra. Y cuando no hay tierra, es decir, un curso de agua, están los puentes. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? Que podemos tener problemas en las barreras, o en los pasos a nivel, o podemos tener problemas también en la misma estación. Un tropiezo porque hubo un bulón que no sacaron había, no sé, algún poste o algo, sacaron y se olvidaron de sacar el bulón, uno tropezó, se cayó, se rompió la rodilla, bueno, ahí van a tener un daño si van a ir en contra del ferrocarril. ¿Qué es lo que van a recibir? Hace muchísimos años, cuando ya, aunque te parezca mentira, fui chico alguna vez, yo tomaba el tren en el año 73 todos los días, de lunes a viernes, para ir al centro, iba a un instituto, después del colegio, y yo veía gente que juntaba los boletos, que tiraban, porque la gente en vez de tirar los cestos, que había patadas, los tiraban directamente al piso, cosa que a mí no me gustaba, pero bueno. Y yo veía gente que los juntaba, entonces pensaba que era para tener el pasaje gratis, muchas veces o se colaban. Después un amigo me dijo, no, ¿sabes para qué juntan los boletos? Se los llevan a los abogados y con eso después inventan causas contra el ferrocarril. La famosa industria de los juicios contra el ferrocarril. Totalmente reñido con la ética, ¿no? Al menos desde mi punto de vista. Pero bueno, el ferrocarril perdió mucho dinero gracias a esta gente, como hemos perdido en otras ocasiones, y seguiremos perdiendo porque hasta que nos concienticemos que somos parte de una misma cultura, de una misma sociedad, vamos a seguir sufriendo este tipo de avasallamientos. Terminando el tema del transporte ferrocarril, ya saben que es complejo, que es caro, que hay que mantenerlo, que a medida que se vaya explotando el ferrocarril de cargas, cosa que está sucediendo, por suerte, con lo cual el Estado va a ir poniendo menos dinero para subvencionar. Ahora sí, vamos al carretero. El carretero, recuerden, habíamos visto la ley 24.449, que es la Ley Nacional de Tránsito. Supongo que ya la han estudiado. Y ahí los espacios también los vamos a definir de acuerdo si son federales o nacionales, como se suele decir antiguamente, decían rutas nacionales. De hecho, rezan los carteles, ruta nacional número 2, número 3, número 5, número 7, número 9, número 8, número 9, número 12, número 14, por ejemplo, que son las números que yo conozco nada más. Hay otras. Vamos a encontrar rutas provinciales, la que pasa por la universidad, la ruta provincial número 4, que nosotros conocemos como Camino de Cintura, es un ejemplo que les doy. O la ruta provincial 6 en la provincia de Entre Ríos, que va desde Gualeguay hasta La Paz, es decir, atraviesa prácticamente diagonal toda la provincia de Entre Ríos. Y después tenemos los caminos municipales o rurales que circulan dentro del municipio. Por lo tanto,
cada uno de esos caminos, el mantenimiento va a correr por parte del estado de que se trate. Si ustedes van a una ciudad como Alberti, menos de 10.000 habitantes, una zona rural, agroganadera, van a encontrar que las rutas son de tierra. No tienen rutas asfaltadas, son muy pocas, y las que hay o son nacionales o son provinciales. Pero tiene la obligación de mantenimiento, entonces por eso uno pasa por el corralón de la municipalidad y dice, ¿cuántas máquinas niveladoras que tienen? ¿Para qué quieren? Si está todo asfaltado, la ciudad está preciosa. Bueno, casualmente, para el mantenimiento de esas rutas nacionales municipales que tienen un reglamento propio. En caso de lluvia, por ejemplo, hay que esperar entre 24 y 48 horas, depende del tipo de lluvia, para volver a transitarlas. Y por supuesto queda totalmente prohibido un vehículo que funciona, haya lluvia, haya agua, que son los tractores. Los tractores destrozan el camino de tierra y entonces están totalmente prohibidos. ¿Por qué hay que hacer mantenimiento? Bueno, en principio por una cuestión natural del uso, pero también, ¿por qué? Porque las reglas no las cumplen. Suben camiones con el doble de tonelaje permitido, eso destruye la ruta municipal, destruye la ruta provincial y obviamente las nacionales. Se van formando esos huellones, esos famosos huellones que luego con una lluvia se llenan de agua y hacen el aquaplaning, o el patito, como le decimos nosotros coloquialmente, con el riesgo del incidente o accidente. O irse a la banquina y no pasa nada, o se van a la mano contra ellos, se lleva puesto un camión, un colectivo, un auto y imagínense a 80 kilómetros de velocidad, que es el máximo permitido cuando hay lluvia, la muerte es más que segura. En las rutas provinciales sucede lo mismo. Y esto de los huellones, les voy a dar un pequeño ejemplo. Antiguamente los puentes que cruzaban de capital a la ciudad autónoma de Buenos Aires, cruzando el riachuelo, lo manejaban puertos y vías navegables. Eso después, en un gobierno se les quitó esa competencia, puertos y vías navegables muy agradecidos, porque era un dolor de cabeza, pero por ejemplo el puente antiguo de la Noria, el puente antiguo Pueyrredón, si ustedes lo cruzan van a ver que tiene como una especie de malla de acero, es decir, en vez de una acera con asfalto bituminoso o de concreto, van a ver que es una malla de acero y tiene agujeros, orificios. No sé si lo han ubicado, si han pasado alguna vez. Bueno, estos agujeros evitan el fenómeno de martillo de una rueda de un vehículo con peso. Los huellones que se forman tanto por los camiones, incluso el transporte público de pasajeros, si se fijan en el puerto de Irigoyen, donde hay paradas, hay concreto, no hay asfalto bituminoso, es asfalto negro, el fuel oil, lo que utilizan los buques, mezclado con piedra, se debe a que cuando uno frena, la rueda hace un efecto de golpe de martillo, supongo que en las aeronaves debe pasar lo mismo, y eso va haciendo el huellón. Al poner los puentes con este sistema de mallas de acero, el impacto que hace la rueda y que impulsa el aire hacia abajo, no pasa nada, porque el aire se va por esos huecos, por esos orificios, por esos agujeros. Por lo tanto, esos puentes que los pusieron hace bastante tiempo no necesitan mantenimiento. O si lo necesitan, un mantenimiento muy pequeño. Bueno, esto es para que ustedes sepan un poquito de dónde viene esta deformación. Y esta deformación viene generalmente en la ruta nacional por el sobrepeso. Es decir, le echan, como dicen en el campo, en vez de 30 toneladas, le echan 60 toneladas hasta que llegan al puerto o a la estación de ferrocarril. Y eso indudablemente, el camión en algún momento tiene que frenar su marcha porque se le cruzó a alguien, porque hay una curva o hay una encrucijada o se viene una rotonda. Y fíjense que donde hay lugares de frenaje, ahí van a encontrar esos típicos huellones. Esos huellones que están bajo la autoridad de aplicación a nivel nacional por vialidad nacional, o vialidad provincial o municipal, y que seguimos pagando, porque supuestamente hay un sistema de peaje, supuestamente no, está el sistema de peaje, que lo explotan concesionarias privadas,
se dio esa explotación, concesión privada, que a ustedes van a cobrar un peaje, y ese peaje es a los efectos de mantener, más allá de que sea un negocio, es mantener las rutas en perfecto estado de conservación, bien marcadas, bien señalizadas. Las señales son muy importantes porque previenen una curva, previenen un lugar donde, por ejemplo, si estamos, no sé, en el Valle Encantado, entrando a Bariloche, donde hay sombra, seguramente la ruta va a estar congelada, etcétera, 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 y eso puede ocasionar distintos incidentes o accidentes. Bueno, vamos a ir un poquito también al tema, vamos a empezar por lo más, no es que sea más importante, pero lo más visto, lo más transitado. Los ingenieros viales calculan el mantenimiento de una calzada de acuerdo a las pasadas, ¿no? Y de acuerdo a X cantidad de pasadas respecto a los automóviles, camiones o quienes van a usar esa calzada, esa ruta, esa autopista, va a ser el mantenimiento. Si está calculada para 70.000 calzadas, cuando llegan a las 70.000 tienen que hacer un mantenimiento. ¿Por qué? Porque parte de, si es bituminoso, parte de esa capa con las lluvias, el agua, se va deteriorando, y más el paso del vehículo, que acelera esa degradación de la calzada. Ahora bien, lo más conocido son las autopistas. ¿Y qué es una autopista? Es una vía que puede ser multicarril, generalmente es multicarril porque tiene 2 o más carriles, ¿sí? Y que no tiene cruces. No tiene cruces a nivel con ninguna otra calle o avenida o ruta, ¿sí? Tampoco de ferrocarril, hay que recordar eso. Y que tiene generalmente calzadas separadas. Tiene también limitaciones de ingreso o egreso de la misma. Entonces, una autopista, vuelvo a reiterar, es una vía multicarril sin cruces, ¿sí? Con lo cual, si ustedes se fijan, las que son autopistas, se va a ejercer la norma, se va a ejercer. Tenemos el derecho a circular a 130 kilómetros por hora máximo. Ahora, atención. La velocidad es la máxima. Eso no significa que en algunos lugares de la autopista, porque pasan por una ciudad, aunque no tocan la ciudad, pero pasan por la misma, entonces hay más bajadas, más subidas de vehículos, hay que tener mayor atención. Por ejemplo, la ruta 9. Te van por la ruta 9 y tiene 130 kilómetros por hora, ¿sí? Desde que arranca de la General Paz tiene 100 kilómetros por hora máxima, esa autopista, de Panamericana hacia Río de la Plata. Panamericana hacia Riachuelo es 80 kilómetros por hora. ¿Por qué? Por la cantidad de vehículos y porque tiene menos carriles. Recuerden ustedes que General Paz tiene 2 puntos de saturación a la mañana y 2 puntos de saturación por la tarde. Es un fenómeno que se da ahí en principio. Bueno, vuelvo a la Panamericana, 130, pago el peaje en la 9 o en la 8, depende para qué lado vaya, pero cuidado, porque cuando llegamos a Belén de Escobar, la velocidad baja a 80 kilómetros por hora y cuando está en la encrucijada, para el ingreso a la ciudad, es de 60 kilómetros por hora. Generalmente hay cámaras y como no leen los carteles, pasan a 130 porque es una autopista. Lo que les quiero decir es que la velocidad se va a regular de acuerdo a los ingenieros viales, ¿sí? Con respecto al caudal automotriz, es decir, la cantidad de automóviles, la hora, etcétera, etcétera, y los riesgos que pueda ocasionar ir a 130 kilómetros por hora. Luego la autopista que vamos a llegar hasta Rosario va a bajar la velocidad, pasando, si mal no recuerdo, Zárate, baja
la velocidad a 120, pero hay un caso más interesante por ahí para ustedes, que es la autopista del oeste. La autopista del oeste, usted sube en Constitución, que es la 25 de mayo, y ahí la máxima es 80 kilómetros por hora. Pero cuando cruzan General Paz, van a ver que se va a 130 kilómetros por hora, y esta autopista llega, es decir, su desvío en ruta 7 o ruta 5 llega a la localidad de Luján. Cuidado, porque cuando estamos pasando Morón, la velocidad baja a 110. Y cuando estamos a la altura de Ituzaingó, o Merlo, mejor dicho Merlo, baja a 100 kilómetros por hora. Tengan cuidado con eso. Baja a 100 kilómetros por hora. Luego, cuando tomamos la 5, por ejemplo, vamos a ver que podemos ir a 120, 130 y después cuando se transforma en ruta máxima 110, salvo en los lugares donde hay encrucijadas, rotondas, etcétera, etcétera. Les digo esto porque en general me pasa con clientes que me dicen, no, pero yo iba a 130, ¿por qué me hicieron una multa? Bueno, porque la máxima es 130. Eso no significa que sea 130 de punta a punta. Depende de las condiciones, depende del parque automotriz. El parque automotriz no, porque no es eso. Es la cantidad de automóviles en horas pico que utilizan dicha ruta, dicha autopista. Profe, ¿le hago una consulta? Sí, Disculpe que me interrumpa. son 5.000 pesos la consulta. Bueno, una pregunta sería. Ah, bueno, poderoso dinero, ¿no? Poderoso caballero don dinero. Sí. Sí, diga, lo escucho. Profe, tengo entendido que cuando uno va al límite de velocidad tenemos un 10% de tolerancia que lo establece la ley de tránsito, ¿puede ser? No. No. Eso es una reglamentación que ha quedado en el desuetudo. ¿Por qué? Porque no hay más coches con velocímetro mecánico. ¿Usted tiene automóvil? Sí. ¿Qué modelo? 2013. 2013. Bueno, no tiene tripa, no tiene velocímetro mecánico, es todo electrónico. Claro. Es muy difícil si usted compara la velocidad. A ver, de fábrica siempre, si usted el tablero le dice 130 en digital y usted utiliza el GPS, en el auto va a decir 130, en el GPS 120, porque siempre se le bajan, en la fábrica lo baja, tiene esa costumbre de bajarlo 10 kilómetros. Pero no existe eso, no. No, es un mito. En una época sí, pero no, es un mito. Usted pasó, por ejemplo, en Wheelwright, ruta 8, máxima 60, que es cuando se entra a la ciudad o al pueblo, como quiera llamarlo, y usted pasó a 63 kilómetros por hora, la cámara se va a disparar y le va a llegar la infracción. No sé si fui claro. Sí, sí. Bien, entonces bajemos el pie. Mejor dicho, subamos el pie. Tratemos de... Por eso me encantan los autos que tienen navegadores, crucero. Yo al auto lo pongo en la velocidad, chao, y van siempre a la misma velocidad y no me... porque puede pasar que uno no se dé cuenta y sobrepase la velocidad máxima. Sobre todo cuando son velocidades bajas, de 60, 40... algo que pasa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, velocidad máxima para cruce de una calle, para transitar una calle donde hay una escuela, es de 20 kilómetros. Me ha venido a ver un cliente, me dice, yo pasé a 30 kilómetros por hora, me llegó la multa y era domingo, y los domingos no hay clase. Bueno, no hay clase, pero puede haber una kermés, puede haber un festival, no sé. La normativa es las 24 horas del día, los 365 días del año. Y eso lo tenemos que saber. Pasa también con el tema de los estacionamientos. El estacionamiento en provincia es a la izquierda. El estacionamiento en Capital Federal es a la derecha. Pero no significa esto que sea homogéneo. Hay lugares en la Capital Federal donde van a estar expresamente permitido el estacionamiento sobre la izquierda, y hay lugares en provincia donde le van a permitir, en algunos sectores, estacionamiento a la derecha. No quiero decir en Adrogué, porque el doctor Grosso dice que en Adrogué es libre albedrío. Cada uno estaciona donde quiere.
Pero bueno, así es como en la calle donde tenemos el estudio pasan con el carrito de golf y ponen las calcos con las infracciones, todos aquellos que están estacionados sobre la izquierda, porque en Adrogué se sigue la regla de Buenos Aires, se estaciona a la derecha en algunas calles. Bien, hay que tener en cuenta, es decir, leer los carteles. Los carteles son esenciales, por eso es importante conocerlos, porque eso nos va a evitar algún que otro dolor de cabeza. ¿Qué es una autovía? Bueno, esto lo vamos a encontrar en varias rutas de la República Argentina. Por ejemplo, la ruta 14, a partir de que se abre la ruta 12, se convierte en una autovía. Esto significa que va a tener cruces, ¿sí? Pero va a ser multicarril y en algunos sectores va a poder ir a 130, otros 110, otros 120. En general, la ruta 14 creo que la máxima es 120 de punta a punta, como máxima. Después tienen las subidas a una encrucijada, son de 60, 40 y 30 kilómetros. Tengan cuidado con eso porque en Entre Ríos el control vial es muy, muy, muy fuerte. Sí. Doctor, antes que lo pregunten, la ley de tránsito, autovía no está definida como semiautopista. Exactamente, porque tiene cruces. ¿Sí? Van a encontrar, por ejemplo, para volver sobre el paso, porque se pasó un cruce, generalmente a la izquierda, por ejemplo, en la ruta 14, usted se pega a la izquierda y ahí tiene un carril que lo va a hacer regresar. O va a tener cruces, o va a tener una rotonda. Entonces, es multicarril, está muy bien la observación que hizo el doctor Maldonado, pero bueno, eso lo vamos a ir viendo a medida que vayamos estudiando la ley. Algo novísimo, bueno, no tan nuevo, son las bicisendas o las ciclovías. Tengan en cuenta que en la capital federal, un poco por la campaña que se hizo de cambiar la bicicleta por el auto y otro poco por el tema del COVID, donde no se podía tomar un subterráneo con más X cantidad de personas o el transporte de colectivos, aumentó un 150%. El otro día me contaba mi hijo que venía por Udaondo para retomar, él iba en la moto, para retomar con la esposa, para retomar Libertador, abre el semáforo y no pudo cruzar de la cantidad de bicicletas que había. Hay congestión, por ejemplo en Billinghurst hay horas pico, hay congestión de bicicletas. Ustedes no sé si lo saben, pero es lo que está sucediendo hoy, ahora, en nuestra bendita capital federal. Por lo tanto, se está trabajando mucho, Tránsito trabaja mucho en ese sentido. De hecho, van a ampliar las ciclovías, pero el problema es el siguiente. La ciclovía, generalmente, tiene mano y contramano. Entonces, cuando uno va a cruzar una calle, que está acostumbrado a que las calles son de mano única, mira para el lado donde vienen los autos, pero no mira la ciclovía. Y hemos tenido cantidad de accidentes con peatones y bicicletas, porque la bicicleta, ustedes saben, para ellos no hay semáforo, no hay nada. Y para el peatón, que tampoco hay nada, bueno, no mira como tiene que mirar, y de ahí deviene el incidente o el accidente. Y accidentes bastante graves, porque cuando uno viene con una bicicleta a una velocidad y dice, yo he puesto una persona de 60, 70, 80, ni quiero hablar de 90 años, le puede causar incluso hasta la muerte. ¿Se entendió? Ahora, ¿qué diferencia hay entre una bicisenda y una ciclovía? Bueno, las ciclovías van a ver que discurren por la calzada. Están separadas por unos cordoncitos pintados de amarillo y tienen mano y contramano, en general. Salvo que en algunas bicisendas muy importantes, como por ejemplo, si ustedes quieren entrar a la capital federal, vienen por la avenida Corrientes. Y si quieren salir de Capital Federal para el oeste, se van por avenida Rivadavia. ¿Sí? Entonces, o avenida Córdoba, depende para qué lado. O sea, tiene una sola mano de ida y una sola mano, una mano de acuerdo a la circulación de la avenida. Eso sucede también en Libertador, va a cambiar dentro de poquito, no puedo decirlo, pero va a cambiar, acuérdense.
La bicisenda es aquella que va por sobre la vereda. Lo vamos a encontrar en varias partes de Capital Federal, que tienen veredas muy amplias, pero muy amplias, digo, son veredas de 20, 30, 40 metros, donde hay una parte que está señalizada para bicicletas. La ley dice bicicletas o vehículo similar no motorizado. Por ejemplo, patines, un monopatín. El problema es que nos han invadido los monopatines eléctricos, peligrosísimos, porque cruzan por cualquier lado, son silenciosos porque son eléctricos, y también ha habido una cantidad importante de incidentes o accidentes al respecto. Con esto más o menos, ¿sí? Sí, le quería avisar que son las 11, por si quiere hacer un break. Vamos a hacer un pequeño break. ¿10 minutos está bien o es mucho? Perfecto. Bueno, Perfecto, profe. Lo que les pido es que no se vayan, se queden con la computadora encendida para no tener problemas para ingresar. No sé si hay alguna pregunta, si no nos tomamos esos 10 minutitos y... Nancy Coronel tiene problemas de conexión, avisó acá por el chat, ¿sí? Para tenerlo al tanto. Bueno, algún compañero que le pase lo que hemos charlado. ¿Cuántas somos? 40 y... 11:10 regresamos. Como Perfecto, perfecto. Corto micrófono. Bueno. Bárbaro.